Lo mencionábamos hace un ratito. Decimos las antiprincesas y es como que ya tienen entidad propia. Ya vienen a la librería niños y niñas, padres, madres, abuelas, tíos. Queremos las antiprincesas. Lo que ha sucedido con esta colección de libros de la editorial Chirimote ha sido realmente increíble en los últimos años. Son libros que nos ayudan a no solamente a pensar en infancias más libres, sino también a reflexionar nosotros y nosotras como personas adultas sobre de qué manera queremos acompañar la crianza de los niños y niñas que tenemos alrededor. Así que hoy quisimos convocar a Nadia Fink, que justamente es una de las creadoras de esta colección y de la editorial, para charlar un poquito con ella. Nadia nació en 1977 en La Criolla, provincia de Santa Fe. Es periodista, escritora dedicada a la literatura infantil, profesora de nivel inicial, tallerista y escribe también en el portal Marcha Noticias. Junto a Pitu Saá y Martín Ascurra conforman el equipo de la editorial Chirimote que, como decíamos, dio vida a las colecciones Antiprincesas y Antihéroes, entre muchos otros títulos que apuestan a promover las infancias libres. Así que, Nadia, te damos la bienvenida. Estefanía Martínez te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos, por darnos este espacio y bueno, no queremos ponerte otra vez en la situación de que nos cuentes qué son las antiprincesas, qué son los antihéroes, porque seguramente en estos años lo has mencionado tantas veces, ¿no? Que queríamos empezar por otro lado, pero siempre haciendo mención a los libros, que es lo que nos convoca. Y viendo un poco la historia de la editorial, vemos que surge en el año 2015. Justo el mismo año que surge el Ni Una Menos aquí en Argentina. Pero esto fue con anterioridad, y corregime si me equivoco, ¿no? La editorial sale antes que el Ni Una Menos. Sí, en realidad fue todo como muy de la mano casi, pero sin querer. Igual esa pregunta es como mi jijiji. Ya sabemos que nos van a preguntar eso, ¿viste? Como el indio tiene que seguir tocando el jijiji. Totalmente. Pero no no queremos que las entrevistadas y entrevistados se cansen. No, en realidad la editorial surge en principio como un sello de fantasía para llevar adelante la primera antiprincesa, que fue Frida Kahlo, que salió en marzo de 2015, y Violeta Parra sale en junio de 2015. Ahí sí, un poco más de la mano del primer Ni Una Menos, que fue el 3 de junio. Uh-huh. Y creemos que ahí hubo como una gran explosión de empezar a mirar a nuestros libros como acompañando el movimiento que, bueno, venía tan desde hacía mucho tiempo, pero digamos que el Ni Una Menos lo manifestó en las calles y de una manera más popular. Así que surgió un poquito antes, pero también a veces nos da la sensación de que, sin querer ser místicas, ¿no? Ni místicos, pero digo, como que cuando hay una pulsión ahí de algunas situaciones que se vienen gestando, parece que nos hubiéramos alineado para salir con todo a decir en ese año. Y bueno, el nombre además generó como una ruptura con los cuentos clásicos, con las princesas que tenían podridas y podridos a varias personas ya, y nos lo decían. Así que bueno, esa fue como el origen de nuestra editorial, que empezó siendo un sello de fantasía y se transformó en la editorial cooperativa que hoy es, y que llevamos adelante varias personas. Hace un ratito charlábamos acá entre el equipo que, bueno, es como un poco una causa y una consecuencia también del momento, ¿no? Es como haber tenido una lectura oportuna de lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad, ¿no? El lanzamiento de la editorial y la elección del nombre de las colecciones, de los formatos, de los modos en los que se iban a llevar a cabo, las historias que eligieron contar. Es un poco como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Surgió una cosa gracias a la otra, aunque haya sucedido antes. Sí, también era un proyecto que gestábamos separadamente por ahí, quienes fundamos la editorial, Pitu, Martín y yo. Cada quien venía teniendo su pulso desde hacía años con contar historias para niñas. Pitu venía haciendo muchas ilustraciones, incluso era
eran las invitaciones y los souvenirs de cada cumpleaños de sobrines, de amigas, amigos. Venía intentando procesos fallidos de vender cosas individualmente, asociándose a otra gente que era creativa. Bueno, Martín dio clases de computación en primaria durante muchos años, casi 10 años. Yo había trabajado de maestra jardinera y también había hecho talleres de cuentos para niñas. Había algo ahí que hizo que entre las 3 personas que éramos también decidiéramos llevar adelante algo que estaba en clara pulsión con el momento que se venía, que tal vez en ese momento no lo notás, porque digo, nosotros nos juntamos en la editorial El Colectivo, que es una editorial compañera que nos prestó el espacio en ese momento, que era un sucuchito con un turbo enero, hacía un calor, y éramos 3 ahí que no queríamos ni tomar mate del calor que hacía, pensando en hacer biografías de mujeres y empezar a contar la historia de las mujeres de otra manera y también con una perspectiva que fuimos haciendo en el camino, porque el feminismo nos fue atravesando, por lo menos a mi generación. Vos ahí dijiste, nací en el 77, tengo 43 años, y fue algo que me fue atravesando con el paso del tiempo, que tal vez veía las injusticias pero no sabía cómo se nombraban, y creo que ese proceso fue parte de un proceso que hicimos muchas personas y que terminó siendo lo que es hoy este movimiento que lo vemos cotidianamente, digamos, desde hoy, que en el programa están trabajando también el tema del nuevo juicio de Lucía Pérez, de cómo salimos a las calles, no nos callamos, insistimos, cómo se pueden dar vuelta algunas cosas. Demuestra que hay unas redes tendidas enormes que nos llevan por esos caminos. Nadia, Emiliana te pregunta, ¿cómo estás? Me interesa saber cómo fue el proceso o si hubo una decisión consciente de mostrar aquello que el patriarcado buscó por muchos años, ¿no? O busca, insiste en ocultar, ¿no? Pienso en Frida, la niña con un bigote, o Violeta, que cría sola a sus hijas. ¿Costó ver aquello que era interesante empezar a mostrar? En realidad no, porque creo que tiene que ver con los procesos más personales. En ese caso, en la parte de autora, que fui yo la que hizo las investigaciones, y como mujer creo que desde hace mucho tiempo venía viendo ciertas injusticias que se cometían hacia nosotras, que, repito, no podía nombrar como feminismo tal vez o perspectiva de género, pero que venía entre contrarrestar a los cuentos de hadas y entre empezar a mirar cómo se describían las biografías de mujeres. Yo he leído biografías de mujeres, incluso escritas por mujeres, donde no se focaliza tanto en lo que hacen, sino en sus relaciones sentimentales, en un montón de cosas que me hacían un ruido que no podía explicar, y que al momento de contar esas biografías elegimos demostrar lo que ellas hicieron, lo que ellas tuvieron que trascender, contra los muros que tuvieron que pelear. Incluso en el caso de Violeta Parra o en el caso de Juana Zurduy, hemos decidido no contar las muertes de sus bebés o de sus niñas, porque pensamos que las mujeres las señalan como abandónicas, cuando, por ejemplo, poníamos el ejemplo de que el Che se fue, dejó a sus 4 hijos, pero como estaban con su madre, nadie lo juzga por eso. No para hablar mal del Che, sino para contar cómo se cuenta con perspectiva. Entonces, eso es algo que fue surgiendo bastante natural, de poder plantarnos desde la historia de ellas, más allá de las compañías que pudieran tener. Porque pongo un ejemplo concreto de Tina Modotti, que fue muy amiga de Frida Kahlo, una fotógrafa italiana que además estuvo en la Guerra Civil Española, una gran antiprincesa que algún día llegará cuando empecemos a ser europeas. Tina Modotti siempre fue señalada como que lo que hacía era por las parejas que tenía al lado. Estuvo en la Guerra Civil Española porque estaba con estuvo en el comunismo porque estuvo con Julio Mella, y yo miraba eso y decía, somos todas mujeres que tenemos parejas, pero no nos transformamos por nuestras parejas.
en todo caso vamos dejando que lleguen parejas más acorde con los momentos que vamos viviendo. Y eso que parecía tan simple era un punto de vista novedoso para contar las biografías. Entonces decidimos focalizar en ellas y no en las personas que las acompañaron. No solo fue novedoso el punto de vista, sino también elegir contar biografías justamente orientadas a las infancias. Digo, es una apuesta arriesgada cuando siempre estuvimos sobre todo más acostumbrados y acostumbradas a leer cuentos, historias de ficción, que si bien luego Chirimbote incorpora cuentos, también hay que decirlo porque Chirimbote tiene un amplio catálogo ahora, la primera apuesta a las biografías fue muy jugada, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Puede ser. Yo creo que ahora, viendo a la distancia, cuando las cosas salieron tan bien, es más fácil de mirar. En ese momento éramos 3 personas que tuvimos una idea, un sueño, que pusimos plata de nuestro bolsillo y pensamos que íbamos a regalar esos libros a las amigas de mi mamá, a los parientes cercanos. La verdad que no preveíamos el impacto que tuvo y creo que en ese sentido pudo haber sido jugado. En realidad esto de las antiprincesas era oponer esos modelos con los que crecían las niñas, desde los cuentos clásicos hasta las modelos o las publicidades, todo ese bombardeo permanente de lo estético y de lo hegemónico, que hacía que poder contar esas historias reales pudiera ser algo más cercano y más asible para esas niñas. Fue como una idea muy chiquita que hoy a la distancia se puede ver con el impacto que tuvo, pero la verdad que yo creo que no lo pensamos mucho, si no tal vez no lo hubiéramos hecho. Bueno, y cabe destacar que es tal cual lo decís, Diego y yo en su momento vivíamos en Buenos Aires y vendíamos libros ahí en la feria de San Telmo, que para quienes no conocen, todos los domingos hay una feria en San Telmo que es súper gigante, va muchísima gente del exterior, muchos, bueno, turista extranjero. Y cuando empezamos a tener las antiprincesas en la mesa, venía gente de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, diciendo ¡ay, las antiprincesas! Y acababa de salir. Fue un boom terrible. O sea, lo pudimos ver como libreres desde acá. Sí, lo que nos pasó también fue que cuando sale en junio Violeta, además de que coincidió con el Ni Una Menos y se estaba empezando a hablar de otras cosas, nos hizo una entrevista a BBC para su portal de noticias, que recuerdo puntualmente que me llamó, yo estaba caminando por Constitución, o sea, barrio raro para BBC, si los hay, sí. Y yo respondí la entrevista muy sorprendida, porque me llama una mujer y me dice, hola, soy periodista de la BBC, era como la NBA para mí, ¿entendés? Era como... y cuando sale en Facebook, en ese momento no estaba ni Instagram, nosotros pasamos de tener 10 pedidos por día, de venderlos, a tener, no sé, 500 seguidores y seguidoras por día, que se sumaban miles y que nos mandaban todo el tiempo mensajes privados diciendo... la quiero en Venezuela, la quiero acá. Fue como, pusimos a nuestros hijos a contestar mensajes de Facebook porque no nos daban las manos, no podíamos ni dormir. Y eso creo que potenció muchísimo también que se conozca en todos lados y fue muy atractivo, sobre todo esto, Antiprincesas, que fue también una idea medio juguetona que se nos ocurrió para ponerle a la colección, y terminó explotando de una manera que también fue muy sorprendente. Creo que de ahí llegó a todos lados y bueno, de hecho empezamos a tejer redes con personas de todos los países para que esas personas pudieran encargarse de editarlos allá en vez de exportar, que siempre es más caro para lectoras y lectores. E hicimos unas redes muy lindas con gente que por ahí no tenía ni una editorial, pero tenía la voluntad de empezar a hacer circular ese material, así que fue toda una experiencia.
La verdad que sí. Ahora que lo repaso con ustedes me emociono y todo. No, y además, mientras te escucho hablar, pienso, bueno, vos lo empezaste a narrar como un sueño de 3 personas que pensaba que lo hacían y se lo iban a regalar a sus madres y las amigas de sus madres, como algo muy, muy inocente, si se quiere, en un principio. De repente tienen este boom, pero también nos comentabas, y hago un paréntesis acá para comentarles a quienes nos escuchan que estamos hablando con Nadia Fink, editora de Chirimbote. Vos nos decías que justamente la editorial funciona de manera cooperativa, autogestiva. ¿Cómo se hace para sostener eso que en principio, teniendo en cuenta que es un proyecto entre amigues de 3 personas, podría ser tranquilamente sostenible sin mayores preocupaciones? ¿Cómo hacer para poder seguir esas lógicas cuando estás hablando ya de mercado internacional, de miles de seguidores? ¿Cuáles son los desafíos en todos casos que se les fueron planteando? Sí, en realidad fuimos ampliándonos en cuanto a personas que llegaron a la editorial. También amigues, parientes, gente que estaba como con ganas de seguir este proyecto, de hacer, y ahora ya son personas que, no sé, por ejemplo, Ros Ferrer, que es parte del equipo ya a esta altura, nos conocimos en el mientras tanto de editar un libro y nos hicimos amigas a los 15 minutos que nos habíamos visto. Se va dando como todo un lazo muy lindo, tratamos de mantener esa cosa de persona a persona, de preocuparnos por los vínculos, no solo más allá del trabajo, que es un poco lo que una cooperativa también trata de emular, esta cosa del trabajo justo, el comercio justo, y fueron muchos los desafíos, pero tampoco quisimos, o sea, lo que tratamos de hacer en todos estos años, y que sigue siendo una apuesta para nosotras y nosotros, es seguir que el contenido sea lo más coherente posible con la forma en la que trabajamos cotidianamente. Por eso la cooperativa fue un buen sustento para nuestro mensaje, y sigue siendo una forma de organización que nos representa, nos gusta, a pesar de que sí, hay muchas veces que tenemos desafíos grandes, que, no sé, un ejemplo, cuando en la cuarentena abrieron en una etapa poder llevar al correo, poder vender, lo único que hacíamos era armar paquetes, o sea, no había chance de pensar en un libro, claro, porque estábamos armando paquetes y llevando, y bueno, es parte también de corrernos como esa cosa de artistas con mayúscula, que solo se dedican a crear esa cosa como muy ilusoria de la creatividad en una casa frente al mar, qué sé yo, que no estaría mal, pero no sé, no lo veo. Quien pudiera. Quien pudiera. Pero bueno, también esto de, si no pudiéramos ser esta cooperativa que somos, no podríamos decir y hacer todos los días las cosas que hacemos. Esto lo hacemos por gusto y seguimos siendo un grupo de amigues que la pasa bien, que se quiere mucho y que todos los días está pensando en qué revolucionar un poquito más. Hoy tenemos la consigna de cuál es ese libro que te lleva a tu infancia, y hoy tiramos algunos. Yo me pongo a pensar aquellos que me llevan a mi infancia, y muchos de los valores con los que nací, y bueno, mis amigas también y mis amigues, fueron de competencia entre mujeres, que de hecho ahora de adulta me doy cuenta de todo eso que tengo que desarmar, ¿no? O bueno, niños héroes, exaltándole ahí el ego al niño, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que vos creés que con estas colecciones se están rompiendo o están intentando, bueno, mostrar otro tipo de valores? Bueno, justo hablaste de un tema que es súper importante, el tema de la pelea entre mujeres. Es muy fuerte en los cuentos de hadas, digamos, en los lugares que ocupan las mujeres, las disputas entre ellas y los odios, sí, las madrastras, que sí, hoy son, digamos, la madrastra, ojalá que le podamos encontrar un nombre más amable, pero digo, las madrastras, hoy todo el mundo tiene una madrastra porque todas las familias están ensambladas. Sí, sí. Hay que resignificar eso, ¿no? Claro, y en general, y lo hemos hablado con un montón de amigas, yo soy madrastra de 3,
además de mi hija, y de 3 de padres distintos, digamos, y que los sigo viendo hasta el día de hoy, que ya tienen como 20 y pico y nos amamos y nos hablamos todo el tiempo. Es como esto de, y la competencia entre mujeres también lo hablaba mucho con mi hija, de cómo vamos forjando eso desde pequeñas, Sí. donde los tipos son el trofeo para quienes somos heterosexuales, ¿no? El trofeo mayor, y las competencias son aún nuestras amigas a veces. Me parece que desandar todo esto es algo que llevará su tiempo, pero que al menos todas las generaciones nos estemos planteando que eso no está bueno, es un montón, y creo que es algo de lo que tratamos de mostrar en nuestros libros, de poner a las mujeres entre ellas en otros lugares, con sus hijas, con su vida profesional. Yo pensaba en Frida, y con Frida tengo una discusión bastante importante porque todo el mundo dice que Diego Rivera era como un abusador, un machirulo, qué sé yo. Era un machirulo. México, de hace 100 años, claro que era un machirulo. Pero lo que ellos trataron de hacer es, en una posrevolución, pensar un amor libre que le funcionó mejor que otras veces, pero estaban en ese intento. Y me parece que resignificar la historia a partir de la gente que trató de romper con esos valores muy de la época, lleva a pensar estos nuevos valores de las amigas. Está bien, competíamos entre amigas, pero ¿quiénes estuvieron en momentos complicados? ¿A quién llamás cuando tenés un problema? ¿Con quién disfrutás una cerveza o una comida? ¿Quién te ayuda a criar a tus hijas, que siempre es un quilombo ser madre y no hay manualcito que te ayude? Como que hay un montón de cosas que, si miramos en nuestras propias vidas, más allá de los valores machistas con los que nos criamos, podemos rescatar un montón de cosas lindas, y creo que se trata de eso, de poder pensarlo 2 veces para poder armar un futuro distinto para las niñeces que vienen, sobre todo. Nadia, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías te habla ahora. Yo te quería preguntar sobre, trayéndote más hacia cuestiones de actualidad, ¿cuáles son para vos los límites para el humor? Porque viste que se dice en general que no hay límites para el humor, que se puede hacer humor con cualquier cosa, y desde la cuenta de Instagram, por lo menos que es la que vi yo, de Chirimbote, últimamente se estuvo interviniendo bastante al respecto. Así que quería saber cuál es tu opinión sobre los límites que hay para el humor gráfico y el humor en general. Sí, nos pusimos on fire, a Sendra y a Lager, los matamos así abiertamente. No, mira, me parece que eso es un límite que está siempre. El humor es el humor, y nos podemos reír y divertirnos, e incluso hacer chistes en un grupo de gente muy conocida, donde nos podemos reír de nosotras y nosotros mismos y cargar a alguien, que es muy diferente de un bullying, ¿no? Pero digo, el humor traspasado a lo incorrecto también es bullying. Y creemos que no es tiempo de dar concesiones respecto de que se haga humor con temas que ya venimos hablando, que son complicados para la sociedad y que estamos desandando. Hoy nadie hace un chiste sobre una persona gay, por lo menos nadie de ciertos ambientes progres, porque ya se sabe que eso ya no es un chiste. Bueno, nada es un chiste. Yo me acuerdo en la secundaria, hasta el día de hoy, mis compañeros y compañeros del secundario recuerdan que cada vez que alguien decía mogólico, yo le tiraba con algo en la cabeza. Porque me tocó muy de cerca, porque una de las mejores amigas de mi mamá lo tuvo a Joaquín con síndrome de Down, y yo lo cuidé muchos años, y hoy tiene 29, 30 Joaquín, y para mí era inaceptable que se dijera mogólico como un insulto o un chiste, porque estabas hablando de una persona que tenía otros cromosomas, digamos. Y me parece que el límite del humor está dado. Estamos en una sociedad donde estamos evolucionando de ciertas maneras, las mujeres, las diversidades, y donde hay cosas que ya no pueden ser chistes porque
detrás hay un montón de gente y de familias afectadas. Así que a mí me parece bien que en eso vayamos con los tapones de punta, que marquemos fuerte, que hagamos marca hombre a hombre, literalmente, y que salgamos con todo, porque me parece que es inaceptable, y sobre todo cuando sos parte de un medio de comunicación, seas hegemónico, seas alternativo. Creo que hay que repensarlo, y hay que saber decir me equivoqué, que es también lo que falta en el patriarcado y en los machismos, que una vez instalados en lugares de poder, les cuesta mucho decir, sí, perdón, me equivoqué, esto lo vamos a repensar. Siempre salen como a contrarrestar esos tapones de punta, y parece que quieren quebrar tibia y peroné. Pero bueno. Además, mientras hablaba, pensaba yo también en la responsabilidad que le cabe a personas que son personalidades públicas, que tienen seguidores, es decir, no da lo mismo lo que digan o no, ¿no? ¿Vos sentís como esa responsabilidad, por ejemplo, cada vez que te hacen una entrevista o que tenés oportunidad de hablar sabiendo que hay muchísima gente escuchando o leyendo lo que decís? Sí, pero aprendí que esa responsabilidad no recae solo en mí, sino que soy parte de un grupo, de un colectivo, donde todo lo que yo digo es todo lo que charlamos todo el tiempo. Al principio, cuando a mí me llamaban para entrevistas y me asustaba un poco, porque por ahí me llamaban al teléfono fijo de mi casa y me sacaban al aire así sin avisarme, y lo charlamos colectivamente y decidimos que yo no quería ser una figura, digamos. Esto de las referencias también es como un peso que a veces nos damos en nuestra sociedad, y que no hace falta generar referentes porque se caen siempre, porque son contradictorios, incorrectos, todos lo somos. No así los que hacen humor con ciertas cosas, no los voy a defender. Pero digo, esto de generar referentes, me parece que en mi caso soy parte de un colectivo donde elaboramos un discurso colectivo y donde todo el tiempo estamos trabajando los temas que tratamos. Entonces eso a mí me deja como muy tranquila del respaldo que nos vamos generando entre todos. Bien, y en ese sentido, entonces, de lo colectivo, vamos a preguntarte en qué están trabajando como proyecto. Íbamos a preguntarte también como proyecto individual, no sé si existe, pero también como proyecto colectivo de la editorial, o quizás de alguno otro que no conozcamos. No, en realidad nuestro trabajo es la editorial. Quienes somos parte de la cooperativa, es nuestro único trabajo hoy, y lo disfrutamos mucho. Yo además estoy en el portal Marcha Noticias, que es mi militancia, digamos, periodística, y eso también es un colectivo hermoso que valoro y que me hace mucho bien seguir ahí, en ese espacio tan colectivo y de pensar la comunicación permanentemente. Y como Chirimbote estamos como loques, mal. La cuarentena nos generó una producción de neuronas extra, y estamos para el Día de las Infancias pensando ahí, ya cerrando un material de descarga gratuita para compartir ese día con niñas, niños, niñas que están hace tanto tiempo en aislamiento obligatorio, y que, bueno, es un juego, es mitad juego, mitad cuento para compartir ese día. ¡Qué bueno! Sí. Supongo que lo subiremos el domingo o el sábado, no sabemos todavía, pero sí, ahí para jugar un poquito. Y seguir esto, también teniendo ese ida y vuelta con ellas y ellos que están hace más tiempo que las personas adultas en sus casas, y agradeciendo todo lo que también nos dan estos años. Y después estamos trabajando en el antihéroe de Silvio Rodríguez, que qué ya bueno. está bastante avanzado. Sí, tenemos su ok, así que estamos ahí. En el antihéroe de Marcelo Bielsa. Ajá. Acá hay de repente manitos arriba. Sí. Matías levantó la mano. No, fui yo. Fue Emiliana, mira. ¿Quién fue? Emiliana. Ay, bien, Emiliana, bien. Bueno, yo soy fan de Marcelo Bielsa de toda la vida, soy leprosa, así que... Sí, vi una nota que justamente publicaste en Marcha.
Hablando de Bielsa, sí. Sí. Además, en todos lados estoy con la camiseta de Newell's, ya no lo puedo ocultar. El gauchito Gini y Marcelo Bielsa ya está, no lo puedo ocultar más. Y estamos también trabajando en un libro sobre fútbol femenino que están haciendo Aye Pujol y Ros Ferrer, Ajá. que en realidad está hecho hace un tiempo, pero estamos como revisando algunas cosas para contar también la historia del fútbol femenino, sobre todo en la Argentina y también en otras partes del mundo y Latinoamérica, que nos parecía muy importante también esto de poder traerlo, y con Aye, que es una periodista regrosa, que hizo Qué jugadora, un libro que habla de esa historia, llevado a las infancias. Así que bueno, estamos ahí con mucho, y bueno, haciendo cositas. Y me imagino que el año complicadísimo, sobre todo para la industria del libro que ya venía golpeada, debe generar algunas trabas para las publicaciones, pero bueno, acá vamos a estar atentos y atentas a cuando salgan. Obviamente los vamos a tener en nuestra librería, eso espero. Y bueno, Nadia, queríamos agradecerte por este tiempo que nos brindaste. Esperamos que te hayas sentido cómoda, que lo hayas disfrutado tanto como nosotros acá. Y bueno, no sé si quieres decir algo más para cerrar. No, les agradezco a ustedes, también agradezco esta oportunidad de abrir esto federalmente, porque es una idea que siempre tuvimos y tenemos desde Chirimbote, más allá de que somos todos medio provincianos en Chirimbote. Nos parece muy importante esto de cuando se pudo estar físicamente, siempre yendo a todos lados, y si no, esto de poder hablar desde diferentes lugares, digamos, y pensar con perspectiva federal nuestro proyecto y latinoamericano. Eso lo agradezco todo el tiempo. Bueno, y nosotros desde acá te agradecemos a vos y te mandamos un abrazo gigante. Abrazo enorme para ustedes, muchas gracias. Hablábamos con Nadia Fink, escritora, periodista, creadora de la colección Antiprincesas y Antihéroes de la editorial Chirimbote.